de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos, Señor, cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Padre, gracias por este tiempo precioso que tú nos das, Señor, y por la invitación que tú nos haces a estar cerca del corazón tuyo, bendito Padre eterno de los cielos. Que hoy nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones se abran al pleno de tu amor, Señor. Y que nos des la luz y la claridad de poder, oh Dios de la gloria, comprender, Señor, juntamente con todos los santos, cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad de tu amor que excede a todo conocimiento. Ministra nuestros corazones en esta noche, Señor, y háblanos por la vida y el espíritu de la palabra. Lo pedimos, buen Dios, en todo nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén. Bueno, muy bien, muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más. A Dios gracias por este tiempo precioso que nos permite tener juntos como pueblo del Señor para poder crecer en este maravilloso conocimiento y para poder estar día tras día pegados y conectados al corazón del Señor. Quiero que me acompañen, por favor, al segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo número 2. 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Vamos a ver del verso 1 en adelante. ¿Estamos ahí, verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. Determinó pues Salomón edificar casa al nombre del Señor y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Y envió a decir Salomón a Hiram, rey de Tiro: haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros, para que edificara casa para sí en que morase. He aquí, yo tengo que edificar casa en nombre del Señor mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de Él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades del Señor nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de Él? Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y he aquí, mis siervos irán con los suyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande,
y portentosa. Y aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió, por escrito que envió a Salomón, porque el Señor amó a su pueblo, te he puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa al Señor y casa para su reino. Verso número 13, yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram hábil. La palabra de Dios está bendecida, mis amados del Señor. Muy bien. Préstame toda su atención esta noche a esta palabra preciosa del corazón del Señor para nosotros. Desconocer como pueblo de Dios el propósito eterno para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros es vivir sobre la faz de la tierra una vida superficial, una vida sin esencia, una vida sin razón de ser sobre ella, sobre la tierra. Abrazar el propósito para el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros es poder estar cumpliendo con el designio del corazón del Creador de los cielos y de la tierra. Y es poder estar siendo un testimonio de vida en todo tiempo y en todo momento a una generación y a una nación y a todo un sistema que ha tomado la decisión desde su corazón de darle la espalda al Señor. Cuando Dios realmente creó al hombre, el deseo de Dios, el anhelo del Señor fue llevar a ese hombre a que se hiciera uno con el corazón del Señor. Esto estaba basado a través de una decisión que él habría de tomar en el jardín del Edén, en un estado de inocencia y en un ambiente adecuado y en un ambiente ideal. Pero ya sabemos cuál fue la decisión que este hombre tomó. Y en él dice la palabra, todos los hombres pecaron. Ahora, el hombre por naturaleza merece estar muerto. Pero lo que hace Dios es venir a auxiliar a ese hombre para que el hombre, al fin de cuentas, pueda cumplir con el destino y el propósito para el cual Dios lo ha creado, para el cual Dios lo ha llamado. Ese propósito realmente tiene que ver con la expresión y manifestación del Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo sobre la faz de la tierra a través de cada una de nuestras vidas. Este es el propósito eterno de Dios para nosotros. La palabra del Señor no habla de propósitos, plural, recuerden. La palabra de Dios habla de un propósito específico, puntual. Y ese propósito tiene que ver con la manifestación, hacer visible al Dios que nos hizo a nosotros, a su imagen y a su semejanza. Por eso, mientras la iglesia del Señor no camine en este propósito, ella va a estar apuntándole a un sinfín de cosas que pueden ser legales en sí mismas, pero que no tienen que ver con la esencia por la cual Dios nos creó a nosotros. Recuerden que hay cosas legales y legítimas que nos pueden estar separando a nosotros del corazón del Señor. Entonces, no se trata en hacer solamente cosas buenas para Dios. Se trata de estar encontrándome haciendo la perfecta voluntad de Él, que es buena, que es agradable y que además es perfecta. Esta palabra que leímos en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 2, habla de un pacto de Salomón con el rey de Tiro, con Hiram. Un pacto no como el que por años se ha enseñado en el pueblo del Señor, donde se controlan las emociones, se manipulan las emociones del pueblo para sacarle al pueblo del bolsillo de ellos su dinero. No tiene que ver el pacto con eso. La palabra pacto tiene que ver con el orden divino de Dios y tiene que ver con un vínculo. El vínculo y el orden establecido por Dios para que las naciones puedan caminar acorde a lo que Dios ha establecido en su palabra. Recuerden que en el tiempo de los reyes,
Todo rey que se levantaba para gobernar Israel, la orden era colocarle una copia de la ley para que ese rey gobernara esa nación, no desde su propio intelecto y no desde su propia sabiduría, sino a través del consejo, la guía y el poder del Espíritu Santo de Dios, la palabra del Dios Todopoderoso. Ustedes ya saben todo lo que sucedió con Salomón. La palabra de Dios muestra y revela en un libro conocido como Reyes, primer libro de Reyes, en los capítulos 9, 10 y 11, que el corazón de Salomón no fue perfecto para con Dios. Que las mujeres, dice la palabra, sus mujeres desviaron su corazón y llevó a la nación de Israel al máximo nivel de idolatría, cual nunca existió en esa nación. Un hombre que tiene toda la sabiduría, recuerden, ahora ha hecho declinar espiritualmente a esa nación en cuanto al conocimiento de Dios. Y esto le causó mucho dolor al corazón de Dios y también hizo que las demás naciones en torno a Israel se burlaran del Señor, porque un mal testimonio causa eso. Un mal testimonio del pueblo del Señor lo que hace es anestesiar las vidas, anestesiar los corazones, los vacunan contra el Señor. Por eso el deseo de Dios de levantarse un pueblo que entienda y comprenda el propósito para el cual Dios lo ha creado a él y que pueda caminar de acuerdo a ese maravilloso propósito. Ahora el deseo de Dios es que se le construya una casa a él, pero no cualquier casa. Ahora, cuando se habla de no cualquier casa, no tiene que ser una casa llena, como dijo la palabra allí, grande y portentosa, con cosas materiales o físicas. No era la casa que Dios realmente estaba queriendo que le edificara. La casa que Dios siempre quiso ha sido una casa donde Él pueda venir, morar y habitar, donde Él pueda residir, permanecer en esa casa, no visitarla, sino quedarse y permanecer. Pero Salomón mismo está diciendo, ¿qué casa se le puede edificar a Dios? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener a Él. Entonces, ¿cuál es la casa que realmente Dios está anhelando que se le edifique, que se le prepare al Señor? Salomón cometió, pienso yo, que el más grande de los errores. Aunque pide sabiduría, hay un momento en su vida en que se desconecta de la fuente de esa sabiduría que es Dios mismo. Entonces, aunque es un hombre sabio, se desconecta del sabio, del Dios Todopoderoso. Y por haberse desconectado de su fuente de sabiduría, empieza a tomar decisiones desde su propio intelecto, desde su propia razón, como él cree, como él se imagina, como a él le parece. Pero eso sigue siendo una gran realidad en la actualidad, en el pueblo de Dios, con sus congregantes. El pensar que por lo mucho que sé, por las muchas cosas que tengo en la mente y en el corazón, pareciera que anularan el consejo divino de Dios al interior de mi vida, cuando no debería de ser así. Salomón es un claro ejemplo, un vivo ejemplo de lo que es desconectarse, de no ser agradecido con lo que soy, con lo que tengo, con lo que me han entregado. Eso le sucedió a Salomón. O sea, en otras palabras, ninguno pediría la sabiduría de Salomón. Yo no la pediría. Yo no llevaría a un pueblo para que repitiera y pidiera en oración la sabiduría de Salomón, porque hay un testimonio tremendo que quedó en ese tiempo. El deseo de Dios es que yo pueda comprender cuál es la casa que Él realmente quiere que se le construya, que se le edifique, y cuáles son las características. Y cada material que está allí, recuerden que estamos en el Antiguo Testamento, es solamente una sombra de lo que realmente Dios anhelaba y deseaba. Cada material, como el oro, como la plata, como el bronce, como la púrpura, la grana, el azul, era solamente una sombra, una figura terrena de lo que Dios en el plano y en el mundo espiritual siempre ha anhelado. No es que Él quisiera que le llenaran esa casa de oro natural, no.
porque iría en contra del carácter y la naturaleza del Señor. Tampoco Dios nos está enseñando a vivir un evangelio de zapatos rotos. No es lo que el Señor quiere. Pero cuando el Señor hablaba de oro, de plata, el Señor estaba dando era a través de algo natural, una aplicación en el plano del Espíritu. El oro tiene que ver con la divinidad, con el Señor mismo. El deseo de Dios entonces es que la casa que se edifique al Señor, que se le prepare al Señor, debe ser una casa llena de Dios mismo, donde Él mismo esté, donde Él mismo more, donde Él mismo reine, donde Él mismo gobierne y donde Él mismo sea el Dios todopoderoso. La plata tiene que ver es con la obra de redención, lo que se hizo por nosotros en la cruz. Pagaron un precio grande por su vida y por la mía. No es para sacarle la plata a la gente y hacer un montón de circunstancias. No se trata de eso. Cada material que se encuentra allí para la edificación de la casa del Señor tiene una implicación espiritualmente hablando. El azul habla acerca de la fe de Dios en una vida. El pueblo del Señor, en los tiempos de Jesús, en sus vestidos, en sus bordes, tenían un hilo de color azul. Y cada persona que portaba en sus vestiduras el hilo azul, estaba diciendo que esa persona, aunque estaba en la tierra, su ciudadanía no era de acá. Toda su ciudadanía se encontraba ¿en dónde? Se encontraba en los cielos, se encontraba en la eternidad. Y hay un texto bíblico en Filipenses 3 que avala lo que yo le estoy diciendo también. Entonces, poco a poco se fue desdibujando lo que Dios realmente quería con que a la hora de edificarse esa casa. Pero Salomón pide que se le envíe un hombre hábil que sepa trabajar con todo esto. Y el rey de Tiro, Hiram, le manda por escrito a Salomón algo grande, precioso, recordándole lo que el Señor estableció con su pueblo. Pero no solamente eso, sino que también le envía a un hombre hábil y entendido llamado Hiram Abi en el verso número 13. Présteme mucha atención, por favor. El nombre Hiram Abi significa en el hebreo el padre consagrado. Abi es una raíz hebrea, como cuando decimos Abba Padre. Esa raíz viene de allí, significa padre. Hiram tiene que ver con consagración. Salomón está pidiendo que a la hora de edificar esa casa, de construirla, de levantarla, se enviara a alguien que su nombre muestra las características del deseo de Dios en el corazón de ese pueblo. Un pueblo que esté totalmente consagrado al Padre eterno, al Padre de gloria, al Padre celestial, como lo hizo Jesús en su ministerio público. Jesús en su ministerio público habló sobre el asunto. En el capítulo número 2 de Lucas, vaya un momento conmigo allá, por favor, del Evangelio de Jesús según Lucas, capítulo 2. El Señor lo habla de una manera extraordinaria, preciosa. Lucas capítulo número 2. Muy bien, verso número 46. Están hablando acerca cuando están en el templo. Resulta que cuando sus padres terrenales llegan a su casa, se dan cuenta que fueron sin él, sin el niño. Y entonces regresa nuevamente. Y de regreso se dan cuenta de esto. Verso número 46. Lucas capítulo 2, verso 46. Aconteció que 3 días después le hallaron ¿en dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron. Y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais?
¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario que? Me es necesario estar. Ahora, estas versiones, por ejemplo, en la palabra negocios, en los negocios de mi Padre, está mal traducida. El original no habla de negocios, sino en la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Jesús, siendo un joven aún, se encuentra en el templo y está sentado en medio de los doctores de la ley. Está oyéndoles y les está preguntando. Ellos se maravillan de la inteligencia y de sus respuestas. Sus padres, cuando llegan, lo interrogan y la pregunta es: ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero él le responde a ellos, a sus padres terrenales: ¿por qué me buscabas? Está hablando Jesús, el hombre, un joven, un niño. Y les dice: ¿no sabíais que en la casa de mi Padre me es menester? Dice necesario en nuestras versiones. El griego original dice: me es menester. ¿Qué? Estar. Ahora, Salomón, recuerden, está queriendo edificarle y construirle, levantarle una casa al Señor. Pero él mismo se está haciendo la pregunta: ¿cómo puede construirse en una casa a Dios si los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Qué tipo de casa es la que él anhela, la que él desea? Y en su buen deseo en el corazón empieza a llenar esa casa de cosas que pueden ser especiales, pero que nada tienen que ver con el Señor. Nada, absolutamente nada. Un templo que levantó, donde tenía, dice la palabra, el trono donde él se sentaba era un trono de oro cubierto con marfil. Tenía unas efigies levantadas, leones, como 12. Y cuando uno llegaba a ese lugar nos damos cuenta que podría haber estado lleno de todo, pero nunca del Señor. Y el deseo de Dios es querer levantar una casa, una habitación, que toda esa casa y toda esa habitación esté llena, esté impregnada, esté saturada de la misma gloria del Dios Todopoderoso. Este es el deseo del Señor. Por eso aquel Hiram Abi, su nombre significa consagrado al Padre, consagrado. La casa entonces, mis amados, que Dios ha anhelado levantar, ha anhelado construir, ha anhelado edificar, va a ser con un grupo de personas con el nombre de aquel personaje que aparece allí. Gente consagrada totalmente al Señor. Gente donde en el corazón de ellos Dios sea no lo más importante, sino la esencia de cada una de nuestras vidas. Nuestro respirar, nuestro todo, nuestro hogar, nuestra patria, nuestra familia. Dios debe de convertirse para ese pueblo consagrado en el todo de cada una de nuestras vidas. Es el pueblo que Dios está anhelando y deseando. Es la casa que Él quiere edificar. Es el pueblo del cual el Padre, desde los inicios, ha querido que se presente y se levante, se edifique sobre la faz de la tierra para mostrársela al mundo entero. Ya no va a ser algo bonito pero yerto sin la vida del Señor. Ya no va a ser algo bonito, colorido exteriormente, pero ausente de la presencia del Señor. Mis amados, este es un tiempo determinado por Dios para que haya un pueblo que realmente tome la decisión de consagrarse plenamente y totalmente al Dios Todopoderoso. Y va a ser la única manera de que se le construya al Padre lo que Él desea, lo que Él anhela, no lo que quiere un hombre, no los programas de un hombre, no la plataforma de un hombre, sino lo que el Padre anhela, lo que el Padre desea, lo que el Padre quiere. Un pueblo consagrado
100% al Señor, desde sus niños, sus jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, profesionales, todos ellos consagrados al que vive y al que reina por siempre y para siempre. Y a lo que Dios está anhelando, lo que Dios desea, lo que Dios está buscando. No cualquier pueblo, sino un pueblo 100% consagrado a Él, mis amados. Y la consagración tiene que ver con soltar cosas de nuestras vidas que son un impedimento en primera instancia para que esto sea una gran realidad. Cosas que se pueden colocar en nuestros corazones, que nos pueden distanciar, ausentar del corazón del Señor. Cosas que están en nuestros corazones que son más fuertes, que hacen que nosotros, además de Dios, también amemos otras cosas al mismo nivel que al Señor. Y ya lo hemos hablado. Amamos al perro, amamos al gato de la misma manera que amamos a Dios. No es lo que Dios quiere. El deseo de Dios en verdad es levantarse un pueblo consagrado 100% a Él, de tiempo completo en la presencia manifiesta del Dios Todopoderoso. Que esa casa, que esa habitación pueda ser llena de la misma vida de Él. Porque lo único que realmente en lo que el Padre está interesado es en la vida de su Hijo Jesucristo en ese lugar, en esa casa, en esa habitación, en ese templo que el Señor quiere construir y que el Señor quiere edificar. Cuando Jesús entonces en su ministerio público empieza a desarrollar ese ministerio, el Señor ya da muestras más contundentes de ese deseo, y ahora no va a ser Salomón el que lo va a edificar, porque usted leyó allá juntamente conmigo qué templo, qué casa le voy a edificar. Lo que construyó él solamente hoy es un montón de ruinas, no hay nada más de eso. ¿Por qué? Porque lo que no se levanta en el Señor pronto se caerá, pronto se derribará. La casa que Dios quiere que se le levante, el pueblo, lo que Dios quiere realmente construir y edificar, lo va a hacer su precioso Hijo Jesucristo. Así lo habló el Señor en Mateo 16:18, recuérdenlo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, la del Señor, no la del hombre. No la que el hombre controla, no la que el hombre manipula con sus congregantes, sino una donde el Señor sea el que la edifique, el que la construya, el que le hable, el que le enseñe a ese pueblo, que enamore a ese pueblo, sin controlarlo, sin manipularlo, sino una relación basada 100% en amor al Señor, en amor real, en amor genuino, hace ser glorioso y hace ser maravilloso. Y el Señor, todos su caminar sobre la faz de la tierra, su deseo fue ese. Él vino y cumplió una agenda, sanando, dando provisión a las personas, pero su esencia no era esa. La esencia del Señor Jesús sobre la faz de la tierra fue mostrarnos a nosotros la casa que el Padre anhela, el templo que el Padre desea, la habitación que Él tanto ha anhelado y ha soñado. Y esa casa y esa habitación que Él tanto ha anhelado y ha deseado, al Señor le plugo en su amor y en su misericordia establecerla en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nosotros. La primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Vaya allá, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6. Verso número 19 y 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo. ¿De quién? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Qué tal esa palabra? ¿Se está dando cuenta cuál es la casa donde el Señor quiere venir a habitar?
¿Se está dando cuenta cuál es el templo donde el Señor quiere venir y morar? ¿Cuál es la casa, la habitación que Él quiere se le presente a Él? El Señor dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿A quién le pertenecen? A Dios, consagrados para Él. Si nosotros lográramos entender esto, que nuestras vidas le pertenecen es a Él, que nuestros cuerpos le pertenecen es al Señor, que todo mi ser interior le pertenece es a Él, entonces podríamos estar caminando sobre la faz de la tierra como el Señor siempre ha anhelado, como el Señor siempre ha querido. Tu vida y la mía no son nuestras. Tu vida y la mía le pertenecen al Señor. Tu cuerpo y el mío le pertenecen a Él. Y el cuerpo que el Señor habla en su palabra determinó llamarlo el templo del Espíritu. Hay dos palabras para templo, recuerden. Cuando los discípulos le muestran a Jesús el templo, ¿veis todo esto, Señor? La gente llevando a Jesús para que se maravillara de las cosas físicas, porque el templo era una pompa, majestuoso, pero no era lo que Él quería. Ese templo, una y otra vez, Él tuvo que entrar para sacar fuera de ese templo, de esa construcción hecha por manos de hombres, sacar a los cambistas, sacar a los que hicieron del templo algo de negocios, sacar del templo con azotes a los que controlaban y manipulaban las emociones del pueblo, a los que le anclaban el corazón con la palabra a la gente a este sistema que es perverso y cruel. Y el Señor hace una declaración tremenda. Ellos le están mostrando el templo físico, el que construyó el de Herodes. Pero el Señor les dice a ellos a cambio: destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Y ellos creían que les estaba hablando del templo que les costó a ellos 46 años levantarlo. Y no se dieron cuenta que el Señor les estaba hablando de su propio cuerpo. La palabra que aparece para templo, cuando se refiere a la sinagoga, a la construcción física, es la palabra hierón. Esa es la palabra que se emplea en Juan 2 cuando se habla de la construcción física. Pero cuando el Señor dice, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, la palabra que emplea el Señor para templo ahí ya no es hierón, sino naos, recuerden. Y naos es la habitación, la casa donde Dios reposa, donde Dios está. Pero ahora el Señor nos dice en 1 Corintios 6 que nosotros somos ¿qué? El templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y la palabra que aparece para templo ahí, haciendo alusión a nuestro cuerpo, es la misma que empleó el Señor Jesús cuando dijo destruyan este templo. La palabra que aparece es naos. O sea, nosotros somos para el Padre lo que Jesús es para Él. Nosotros fuimos llamados a causarle al Padre lo que Jesús le causa a ese ser glorioso y maravilloso. Lo que Jesús le causa al Padre es plenitud, complacencia total, plena y profunda. Y cuando una vida está pegada al Señor, recuerden que el Señor dice que el que se une al Señor, ahí mismo en Corintios 6, mire el verso 17, pero el que se une al Señor, ¿qué es con el Señor? Un espíritu es con Él. Y de eso se trata. Este es el llamado de Dios para nuestras vidas. Para esto Dios nos creó a nosotros. La casa, la edificación, lo que Dios está construyendo en este tiempo, no es algo que el hombre le pueda mostrar y presentar al Señor. Sea gloria a Dios por esta edificación, pero no es lo que Dios quiere.
El deseo de Dios es que tu vida y la mía, tu cuerpo y el mío, se conviertan en las casas, en las habitaciones, en las moradas, donde Él pueda venir y residir. Esto es lo que el Señor quiere, donde Él pueda permanecer por siempre y para siempre en esa casa y en esa habitación. Por siempre y para siempre. No solamente un momento, no solamente una semana, un día, media hora. Dios no quiere cristianos de momentos, gente de chispazos. Voy a ver si me gusta, voy a ver qué hago. No, mis amados. O sea, yo necesito tener claridad en el asunto. ¿Qué es lo que Dios desea? Porque Dios y para qué Dios fue que me creó a mí. Dios me creó para algo glorioso sobre la tierra. Y esto tiene que ver con eso. Y esas casas, ahora, el Señor en su palabra nos hace entender quiénes son también. No solamente en Corintios, pero si usted ve en el libro o en la epístola a los Hebreos, vaya allá por favor conmigo, a Hebreos capítulo número 2. Capítulo 3, perdón, de Hebreos. Capítulo 3. Hebreos capítulo número 3. Muy bien, vamos a leerlo del verso 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento. ¿Qué tipo de llamamiento? ¿Celestiales de a dónde? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién? ¿Quién es nuestro apóstol? ¿Quién? No es un hombre. No son los títulos del hombre. Es Él. Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote. Él, el Señor. Él es el más hermoso. Si alguien ha de ser nuestro apóstol, es Él, el Señor, no el hombre. No es el título que los hombres le dan a otros hombres en esta tierra. Nosotros necesitamos considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, y le da el nombre Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Está hablando del tabernáculo allá. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es este? Cristo. Cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos ¿quién? ¿Somos quién? Si retenemos firme. ¿Hasta cuándo? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es la casa según la palabra del Señor? Somos cada uno de nosotros. ¿Qué fue lo que pidió Salomón que se le enviara? ¿Y a quién fue que le llevaron? Y Salomón dijo, dice la palabra, que le enviaron a Hiram Abi. Y quiero que vaya otra vez conmigo allá al segundo libro de Crónicas, mis amados. Y vamos terminando nuestra reunión. Segundo libro de Crónicas. Vamos a ver las características de ese pueblo entonces, de esa casa, de cada uno de nosotros. Verso número 12 del segundo libro de Crónicas, del capítulo número 2. Mira lo que dice. Además decía Hiram, bendito sea el Dios de Israel,
que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo, ¿cómo? Sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa al Señor y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre, ¿con qué características? ¿Y qué más? Y entendido. ¿Qué significa ese nombre? Consagrado al Padre. Estas son las características de ese pueblo, de esa casa, la cual somos nosotros. Una casa entendida, consagrada al Señor. Una casa rendida, hábil, abierta, dispuesta, atenta para el Señor. Un grupo de hombres y de mujeres, de hogares, de familias, que puedan allá afuera modelar quién es el Señor, que se pueda dar un testimonio real de vida. Un pueblo que pueda resarcir el dolor que ha habido en el corazón de Dios por años, por milenios y por generaciones. De ver un testimonio no óptimo de los que nos decimos llamar la iglesia del Señor, sino un grupo de hombres y de mujeres que la palabra los llama sus casas, con estas características: gente consagrada 100% al corazón de ese Padre glorioso y maravilloso, hombres rendidos al Señor, hombres hábiles, hombres entendidos, que la casa que el Padre está levantando y edificando necesita ser llena de hombres y de mujeres consagrados totalmente al Señor, de gente no que camina a medias tintas esta vida, de cristianos que no solamente son cristianos de nombre, sino de gente real, de gente que respira este evangelio, de gente que predica este evangelio sin ningún otro interés, sin hacer negocios, sin anclarle el corazón a sus congregantes a este sistema, sino un grupo de hombres y de mujeres que entiendan que su llamamiento es un llamamiento celestial, que el apóstol al cual tenemos que considerar no es nadie de la tierra, sino a Él, a nuestro Señor Jesucristo, al más extraordinario, al más precioso, al más maravilloso de los seres. Esos títulos se cerraron con el canon bíblico en Apocalipsis. Aquellos que se hacen llamar apóstoles y profetas, ellos tendrán que darle cuentas al Señor. Pero el más precioso de los apóstoles que tenemos que considerar, la palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que prestarle atención, se encuentra en este precioso libro, mis amados. Está acá contenida para que usted y yo la meditemos, para que seamos hábiles, entendidos en lo que está establecido allí, para que ya no nos enreden a nosotros con versículos, para que ya no nos den a nosotros enseñanzas superficiales, sino para que nuestros corazones y nuestras vidas estén pegadas y conectadas al corazón de nuestro buen Dios, de nuestro Señor, Rey eterno en gloria. La casa que Dios está anhelando somos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Somos las casas que Dios desea, somos las habitaciones que Dios anhela. ¿Para venir a qué? Para venir a reposar, para venir a descansar. Porque si usted sigue leyendo el libro de Hebreos, en el capítulo 3, se dan cuenta que empiezan a hablar del reposo de Dios, que todo este tiempo Dios nos ha venido hablando. El reposo de Dios no es algo, el reposo de Dios es Cristo. Y eso fue lo que no entendió Salomón. El nombre de Salomón significa el reposo de Dios. Dios llamó a Salomón para que Dios pudiese venir y habitarlo a él, y Dios poder venir y reposar en la vida de Salomón. Pero Salomón se desvió. Sus mujeres desviaron el corazón de Salomón. Su corazón ya no fue recto ni perfecto para con Dios. Llevó a Israel al máximo de la idolatría. Y usted lo ve en el libro de Eclesiastés, haciendo un análisis y diciendo al fin de cuentas, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Cuando una vida se desconecta de Dios, en eso es lo que se convierte su vida. Vanidad de vanidades,
Todo es vanidad, nada es tan real, nada es tan cierto como aquel que dio su vida por usted y por mí en una cruz. Nadie es tan cierto como la sangre que fue derramada en la cruz por usted y por mí. Nadie es tan cierto como aquel que fue sepultado en una tumba por usted y por mí. Y nadie es tan cierto como aquel que resucitó al tercer día por usted y por mí. Y nadie es tan cierto como aquel que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Y le tengo esta otra noticia: nadie es tan cierto como el Espíritu Santo de Dios, que nos fue dado a nosotros, para que nosotros seamos guiados a toda la verdad, para que nosotros sepamos qué fue lo que nos fue concedido como pueblo, como iglesia, como hogares y como familias, a cada uno de nosotros. Dios nos llamó para hacer un reto allá afuera. No una opción religiosa, sino el pueblo del Señor. Que cuando nos vean digan: en verdad, estos son los hijos de Dios. No una opción religiosa. Que cuando vean los jóvenes, vean que en verdad somos lo que la palabra dice, lo que profesamos y con tantas fuerzas nosotros predicamos. Mis amados del Señor, esta ciudad está urgida y ávida, no de una opción religiosa. A esta ciudad no le cabe un mal testimonio más en ella. Esta ciudad necesita que se levante un pueblo celoso de buenas obras, casas, habitaciones, nosotros mismos, que podamos modelar, que podamos mostrar esa vida gloriosa, esa vida maravillosa, y no causarle más dolor al Señor, y no causarle más dolor a las familias con nuestros pésimos testimonios. Que ya no se vacune más a las generaciones en contra de Cristo. La gente quiere saber del Señor, lo que no quiere saber es de nosotros, los predicadores. Pero Dios está preparándose y construyendo un pueblo, construyendo unas casas. Y esas casas somos cada uno de nosotros. Casas donde Él pueda venir y morar, donde Él pueda reposar, donde Él se pueda sentir complacido, como lo hace sentir su precioso Hijo Jesucristo. Hogares donde Él desee venir y estar, permanecer. Vidas donde Él se sienta contento y alegre de poder habitarlas, de poder morar dentro de cada uno de nosotros. Y esto es lo que el Señor quiere: gente consagrada, gente consagrada, mis amados, gente consagrada, no gente de solamente un momentito, no solamente gente que se consagra y que se compromete durante unas fechas, pero las otras no, sino un pueblo real, genuino, un pueblo cierto, un pueblo que marque una diferencia allá, un pueblo que cuando nos vean a nosotros, vean al Señor en la manera como hablamos, cómo tratamos a la gente, cómo hacemos nuestros negocios, cómo somos buenos empleados, donde Dios nos permite a nosotros laborar, que la gente pueda ver a Cristo a través de cada una de nuestras vidas, de nuestro vocabulario, de nuestro trato con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, entre nosotros. Cuando vean eso en esta ciudad, usted va a ver lo que Dios el Padre puede hacer con Villavicencio. Cuando lo vean, cuando vean esa casa, esa habitación en nosotros, en esta ciudad, la gente va a querer seguir, no un nombre, no un aviso, no un nombre. La gente va a querer conocer y saber quién es ese ser que nos habita a nosotros, quién es ese ser maravilloso, sublime y extraordinario. Y de eso se trata, mis amados. Y por eso oramos al Señor, para que Dios haga su preciosa obra en cada una de nuestras vidas, para poderle presentar al Señor una generación de niños que se están levantando, celosos del Señor. Que su impresión en el Espíritu sea con Dios. Y para eso, como padres, fuimos llamados para prepararles a ellos un escenario adecuado a nuestros hijos, para instruirlos en el temor del Señor, para instruirlos en la palabra, para que ellos sean sanos en la fe y para que puedan presentarse a esta sociedad sin temor que esta sociedad los tuerza a ellos y los saque de lo que Dios anhela y de lo que Dios desea. Gente consagrada, hombres consagrados al Señor, mujeres consagradas a Dios, matrimonios consagrados al Señor,
esposos y esposas consagrados. ¿Para quién? Para Dios, que le rindan sus vidas al Señor, que sean un testimonio allá afuera, en el área, en la actividad, en el trabajo que Dios les ha dado, que ellos muestren a Cristo en todo esto. Y de esto se trata. Esto que Dios nos plantea a nosotros es de poderlo mostrar a Él, de poderlo manifestar, hacerlo visible, mostrarlo a Él en todo tiempo y en todo momento. Usted y yo somos las casas, usted y yo somos las habitaciones que Él desea. Y de esas casas el Padre está demandando una cosa: consagración, 100%, consagrados totalmente al Señor, 100% al Señor, mis amados. Gente hábil y gente entendida en los escritos, en la palabra, para que cuando usted le hagan una pregunta allá afuera o lo aborden, no conteste con simpleza ni por contestar, para que usted pueda por la palabra convencer a los incrédulos, a los duros de corazón, a los intelectuales de afuera, con su testimonio de vida. No es para contender con la palabra, ni para hacer sentir mal a la gente con la palabra, ni para agarrar a bibliazos a ellos. Es para que vean en su vida y en la mía que el Dios que nos habita es cierto, que el Dios que nos habita es real, que usted y yo estamos llenos del Señor, del amor de Dios, de la paciencia del Señor, para enseñar, para instruir, no para imponernos sobre otros, sino para mostrarles a las demás personas que nuestro Dios es el único y soberano Dios, y que no hay nada ni nadie como nuestro Rey, digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la adoración y de toda la alabanza. Iglesia hermosa del Señor, su vida y la mía entonces tiene un propósito: mostrarlo a Él, manifestarlo a Él. Y de eso se trata, mis amados. Se dan cuenta. Modelarle a nuestros hijos al Señor. ¿Qué tal Él aquí? ¿Qué tal Él aquí dentro de su corazón, dentro de su ser, diciendo: mi papá aquí como habla de sabroso, y en la casa es una brocha, es una planadora en la casa? Gente real, gente auténtica, profesionales llenos del Señor, llenos de la vida, de la presencia del Dios Todopoderoso, para ser un testimonio en tiempo real allá afuera donde Dios nos ha puesto. La gente que labora en otros lugares, en empresas, que saben que somos cristianos, dando testimonio, llegando temprano, obedeciendo, mostrándolo a Él siempre, en todo tiempo, siendo correctos con todo lo que Dios nos permite, siendo auténticos. No gente de renombre, no gente religiosa, donde estudian igual, así siempre, siendo un testimonio de vida, mis amados, donde Dios nos permite a nosotros siempre. Y de eso se trata, que la gente anhele, que la gente desee conocer quién es el Señor por su estilo de vida y por el mío. Usted es una casa, una habitación, el templo del Señor, y sobre su vida y sobre la mía Dios determinó reposar, estar, vivir y permanecer. ¿No le parece a usted este llamado el más grande de los llamados? Por eso necesito considerar al apóstol, al mejor, no a los que se autonombran, sino a Él, al que el Padre envió, al sacerdote sumo de nuestra profesión, a Cristo Jesús, nuestro Rey eterno, nuestro Señor eterno. Edificar esa casa le ha costado al Padre todo. Le costó a su Hijo en la cruz, le costó toda su sangre, le costó todo. Por eso esta casa que Dios está edificando no fue hecha con materiales como las de Salomón. Esta casa ha sido hecha con la preciosa sangre del Cordero del Señor.
Y eso le costó al Padre, su Hijo, para edificar lo que Él quiere. Por eso usted y yo no somos cualquier pueblo, sino el pueblo de Dios, la casa del Señor, mis amados. No cualquier pueblo. Y así tenemos que caminar. Y le suplico con todo mi corazón que podamos dar un testimonio de vida allá afuera. Que en este tiempo, mis amados, cuando usted y amigos vean, la gente anhele, la gente desee realmente conocer quién es el Señor. La gente viva de una manera apasionada por Él y no religiosa. Casas que son edificadas para mi amor, para mi Señor. No es cualquier llamado, es el más hermoso de los llamados. Póngase sobre sus pies, por favor. Es la más hermosa de las invitaciones. Es el más grande, el más hermoso de los regalos. Es un privilegio el cual nos han otorgado a nosotros, el cual nos han dado a nosotros. El más hermoso de los privilegios. Ser llamados para ser una casa, una habitación para Dios. El templo del Señor no se compara con nada ni con nadie. Vivir menos es vivir una vida simple sobre la faz de la tierra. Vivir entendiendo cuál es el propósito para el cual nos crearon. Es vivir una vida intensa y apasionada, con esencia, con razón de ser. Y es lo que Dios quiere. Y es lo que tenemos que mostrar. No solamente hablarle a la gente bonito, sino mostrarlo a Él, mostrarlo. Testimonio de vida, un ejemplo de vida, mis amados. Yo quiero pedirle perdón esta noche a todos ustedes por todos aquellos hombres que no han modelado bien la vida de Cristo. No se detenga más en eso. Coloque su atención en Dios, porque el apóstol al cual nosotros tenemos que considerar es a Jesucristo. El sumo sacerdote que tenemos que mirar es a nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros, en el caso personal, solamente somos colaboradores. Eso es lo que somos, colaboradores del Señor. Toda la gloria, toda la honra, solamente es para Dios, solamente es para Él. Hay un llamado glorioso y hay un propósito maravilloso de Dios para cada una de nuestras vidas. Abrazar ese propósito, caminar, entender ese propósito, mostrar ese propósito. Es nuestra gran responsabilidad. No es mostrar una opción religiosa, sino que la gente vea que somos el pueblo de Dios. Hechos a la imagen y a la semejanza del Señor. Es el más grande de los llamados, el más precioso, mis amados. Y es lo que tenemos que continuar haciendo. Y es lo que tenemos que pedirle al Señor cada día. Que nos enamore de Él, que nos enamore apasionadamente por Él, intensamente, profundamente, corazón a corazón. No un pueblo fanático, sino un pueblo apasionado. Es muy diferente. Y es lo que Dios está buscando. Pasión por Él. Pueblo deseoso, pueblo anhelante, pueblo que aprenda a oírlo, a escucharlo, a meditar en su palabra, a ser instruido en la palabra, hábil, entendido en la palabra, para no enredar a la gente afuera con frases bonitas, con palabras bonitas, sino para instruirlo en la sana doctrina, en el conocimiento del Señor. Amén, iglesia. Amén, así es. Es un pueblo celoso de buenas obras, convencidos de este evangelio, convencidos de esta palabra, que lo modelemos, que lo mostremos, que cada niño que nos vea a nosotros, que está siendo instruido con la palabra, anhele, desee, que desde pequeño anhele la vida en el Señor. Igualmente los jóvenes deseosos de Dios,
Jóvenes enamorados por Dios. Y no como los que vimos esta semana y que oímos con mi esposa, que nos causó un dolor en el corazón. Ahí lo están mostrando por las redes. Jóvenes que dicen que abortan a Dios, lo abortan a Él. Qué dolor tan grande en el corazón. ¿Cómo le pido a Dios por los jóvenes de esta congregación, los pocos que hay, que en verdad se apasionen por Dios, que en verdad se despierten por el Señor, que en verdad se enamoren de ese ser glorioso y maravilloso, que en verdad aprendan a esperar el tiempo en Dios, los momentos del Señor. Jóvenes apasionados por Él, enamorados por Él, hogares y matrimonios enamorados por Dios, apasionados por el Señor, y cristianos no de momentos, no de chispazos, sino consagrados, que respiren este evangelio, que respiren este ser glorioso y maravilloso, que lo vivan apasionadamente. Mujeres, esposas, apasionadas por el Señor, no amargadas. Esposos enamorados de Dios, apasionados por el Señor. Lo que Dios desea, lo que Dios anhela, mis amados. Es un pueblo consagrado para Dios, consagrado para Él. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Oh Padre celestial, Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que estás obrando y haciendo. Gracias por el deseo tuyo, Señor, en tu corazón por nosotros, Padre, de poder entender, Señor, Dios eterno de la gloria, Padre, que esa casa que tú estás edificando necesita ser un pueblo consagrado, Señor. No un pueblo, Señor, de momentos, no un pueblo de chispazos, de emociones, Señor, sino un pueblo consagrado, niños consagrados, jóvenes y jovencitas consagradas al Señor, hombres y mujeres consagrados, matrimonios consagrados al Señor, profesionales consagrados a Dios, un pueblo de servidores consagrados al Señor. Oh Padre eterno de los cielos, quiero pedirte en esta noche, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que nos des la alegría de caminar, Señor, como tú deseas, y de consagrarnos como tú lo anhelas, como tú lo esperas. Bendito Dios omnipotente. Padre, gracias por tu palabra que tiene vida, y por tu palabra que tiene poder, y tu palabra que tiene autoridad, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y enamóranos de la palabra. Quita nuestro orgullo, quita los corazones de piedra, Señor Dios de la gloria, Padre, Señor. Quita nuestro intelecto, nuestra razón a la hora, Señor, de venir a tu palabra, Dios eterno de la gloria, Señor. Y conviértenos en niños que abren sus corazones, Señor, para poder aprender y para poder recibirte a ti, tu palabra, precioso Dios omnipotente. Padre, gracias por el regalo maravilloso de la vida, Señor, y por llamarnos con este llamamiento celestial, Señor, y enséñanos a considerar al más grande de los apóstoles, Dios eterno de los cielos, Señor, al más hermoso de los hijos de los hombres, al sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, nuestro Rey eterno en gloria. Gracias por llamarnos a ser las casas y habitaciones, las moradas donde tú deseas venir y reposar, Señor. A ti damos gloria y honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Vamos, iglesia hermosa.